Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Una vez más les damos la cordial bienvenida desde nuestros estudios de CCBM Master's Seminary, agradeciéndoles una vez más que estén con nosotros este domingo. Como siempre, seguiremos nuestro programa acerca de la Biblia, ficción o verdad, con la serie que estamos siguiendo en estos momentos acerca de la resurrección y la muerte de Jesucristo y qué es lo que significa para nuestra salvación o en nuestra salvación. Okay, les invitamos a que traigan sus Biblias para que puedan seguir con nosotros cada uno de los pasajes que podamos presentar en este programa. Para más que nada, que tengan sus mentes y corazones abiertas para que podamos tener ese entendimiento de nuestro Dios y de quién es Él dentro de nuestra salvación. Una vez más, antes de empezar, me gustaría presentarles a nuestro grupo de panelistas. Primeramente, quisiera presentarles a nuestro pastor Ismael Rojo, director educativo de nuestro instituto. Le doy gracias a Dios una vez más por permitirnos entrar hasta sus hogares y decirles que el estudiar la Escritura es algo formidable y maravilloso. Soy el pastor Ismael Rojo, pastoreo la Iglesia Misión Evangélica y pues gracias a Dios por estar aquí. También tenemos con nosotros a nuestra directora de administración, Blanquita Solís. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto entrar a sus hogares esta mañana y sobre todo estudiar la Biblia juntos. Esperemos que este programa sea para ustedes de edificación. Dios los bendiga y un saludo muy grande para todas las personas que nos sintonizan y que nos saludan, ¿verdad, Pastor Rojo? Así es. En la calle. Saludos a todos los que nos ven. Y también tenemos con nosotros a nuestro ingeniero, director ministerial y de proyectos especiales, el ingeniero Marco Serrano. ¿Qué tal? Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias por permitirme una vez más estar con ustedes en estos programas. Le damos la bienvenida para que se unan con nosotros en este programa y que podamos estudiar un poco más de nuestro gran Dios que es Jesucristo. Bienvenidos. Bueno, hemos hablado en otros programas acerca de la muerte de Jesucristo, lo cual constituye un paso esencial para nuestra salvación. Pero esto es solo el inicio de lo que culmina nuestra certeza en nuestra salvación. Y esa certeza la va a dar la resurrección de Jesucristo. Sin ella no podemos hablar o ver ni siquiera que pudiéramos obtener salvación. Aún la certeza de un nuevo pacto, como lo conocemos, el pacto de la gracia, no hubiera sido factible. Pero podríamos decir que dentro de la resurrección se podría hacer un caso de que la primicia central de la cristianidad es que Jesucristo resucitó y salió de la tumba. Para muchos es una afirmación que se cierne en algún lugar entre los pensamientos de la fe y el tratar de asimilar qué es lo que es verdad y qué no lo es. Para algunos parece ingenuo pensar en la resurrección. Y aún en muchos de los casos es absurdo pensar en ella. Y si aunque podamos pensar que hubo una resurrección o que no lo hubo, tenemos que tener la certeza dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes, de lo que creemos. Por eso podemos decir, si hay alguna razón para creer en la resurrección de Jesucristo, ¿cuál es el significado de ella? Y por el otro lado, si es en realidad la resurrección de Jesucristo una verdad certera para nosotros, ¿cómo debería de cambiar nuestro comportamiento y nuestras vidas? Pero para poder hacer eso, y considerar todas las evidencias de la historia que constituye para creer en la resurrección, veremos en este estudio las definiciones o lo que pasó históricamente acerca de la resurrección y qué es lo que en realidad significa para nosotros.
Ok, para esto me gustaría que nuestro pastor Rojo, ok, nos diera una palabra del Evangelio. Estaremos leyendo ahorita allá en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 5. ¿Por qué este pasaje? Porque el apóstol Pablo precisamente enfoca este capítulo en este tema tan importante y tan relevante para todo cristiano y para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Comenzamos con este pasaje de la Escritura. Es interesante el poder observar acerca o hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Es importante para muchos, por muchas razones. Primero, testificar del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios. Dice, si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él tiene el poder de levantar a una persona de los muertos. Si Él no tiene ese poder o ese tal poder, Él no es un Dios digno de ser alabado o de tomar incluso en consideración para una salvación. Nuestra fe y adoración solo se le puede entregar a aquel que es soberano. En este caso, sabemos que lo es Dios. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y la victoria sobre la tumba. Pero quisiera saber o quisiéramos hablar un poco acerca de qué hay en historia acerca de la resurrección. Y conocemos acerca de la resurrección, estamos hablando de que cómo puedes estar tú y yo seguros de que Él resucitó. Claro, hay muchas pruebas, y mucho que hablar al respecto. Pero me gustaría que Blanquita nos diera una semblanza, no sé, histórica acerca de la resurrección de Jesucristo. Así es, pues buenos días nuevamente. Así es, doctor, pues primero hay que hacer énfasis de que sin resurrección, pues no tendríamos nosotros esa certeza de que vamos a tener esa vida eterna. Así es. Sí, porque la vida eterna está basada en la resurrección. Entonces, pues ya dando como dato histórico, pues tenemos que saber, me han preguntado por qué debemos de creer en la resurrección de Cristo. Esa es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué debemos de creer? Es un reconocido y bien comprobado hecho de que Jesucristo fue públicamente ejecutado por crucifixión en el primer siglo después de Cristo, en Judea, bajo Poncio Pilato, a petición del Sanedrín judío. En los relatos históricos, incluso, fíjate, pastor, fíjate, ingeniero, los datos y relatos históricos más contundentes los hacen personajes de la historia, historiadores que no son cristianos. No son creyentes. No son creyentes. Entonces, eso ahí es un puntito a donde vamos, ¿verdad? Los relatos históricos que de gente no cristiana, vamos a hablar de Flavio Josefo, es uno de ellos. Cornelio Tácito, es otro historiador muy renombrado. Luciano Samosata, también es alguien muy, muy reconocido, y Maimónides, ¿sí? Y aún el Sanedrín judío. Corroboraron las declaraciones de los primeros cristianos que atestiguaron estos importantes aspectos históricos de la muerte de Jesucristo. Hay muchísima historia en esto, hermanos, pero tenemos que tratar de resumir en este programa lo que sucedió en esta línea, ¿verdad?
Primero, se refieren al testimonio de una tumba vacía, ¿sí? Y el hecho de que la fe y la resurrección tuvo su raíz en Jerusalén. Jesús fue públicamente ejecutado y sepultado en Jerusalén. Hubiera sido posible que la fe en su resurrección echara raíces en Jerusalén mientras su cuerpo estaba aún en la tumba, donde el Sanedrín podía exhumarlo, exhibirlo públicamente y así exponer algún tipo de engaño, ¿sí? Porque se ha manipulado la historia, en la cual pues dicen que también el Sanedrín acusó a los discípulos de Cristo de robar el cuerpo, aparentemente en un esfuerzo por explicar su desaparición, ¿sí? Y por lo tanto quedaba la tumba vacía. Pero, ¿cómo podremos explicar el hecho de que de la tumba vacía? Aquí están, más adelante vamos a ver 3 explicaciones más comunes sobre esta pregunta que todo mundo se hace. ¿No sería un engaño? Sí podríamos considerar que fuera un engaño, pero hay muchísimas cosas que nos indican que no lo es. Son imposibilidades, porque simplemente la palabra del Señor nos dice que el día después de la celebración de la Pascua, vamos a decirlo así, después de que Jesucristo estaba ya en la cruz, que ya había muerto, o que los fariseos o los sumos sacerdotes regresaron a Pilatos, diciéndole a él que había habido comentarios del mismo Jesucristo, de que al tercer día él iba a resucitar. Entonces Pilatos en este momento lo que él hace para evitar esa controversia de que resucitara o no resucitara, primeramente mandó sellar la roca. Estamos hablando que su tumba, estaba con una roca redonda, circular, perdón, la cual podría pesar no sé exactamente cuántas toneladas, pero no era posible moverla solamente una persona, era un pelotón dentro de los romanos, los cuales se pusieron de guardia, rodaron la piedra para cerrar la tumba, y no solamente eso, pero la sellaron. Y al sellarlo, nos dice la palabra, que le pusieron sellos del emperador romano. Claro que eso era una imposibilidad de romper. ¿Y por qué de romper o de violar? Porque sabían primeramente, los soldados romanos sabían que el castigo que tenían si ese cuerpo salía de esa tumba o simplemente rodaran la piedra que estaba cubriendo la entrada, era una muerte segura para ellos. Inclusive la palabra nos dice que ellos, los soldados que estaban ahí, estaban asustados. No tanto porque se había ido Jesucristo, vamos a decirlo así, o porque fuera por el cuerpo, pero porque la tumba estaba abierta. Y eso significaba que ellos iban a ser ejecutados. La otra de las narraciones que tenemos dentro de la palabra de Dios, es de que las mujeres, llegaron a la tumba de Jesucristo y ellas mismas observaron esa piedra que había sido movida y que el cuerpo no estaba ahí. Si fuera una mentira, y los fariseos o los saduceos o los sumos sacerdotes tuvieran posesión del cuerpo, pues lo más sencillo para ellos era exhibirlo, ¿sí? Mostrarlo como tal, ¿sí? Y eso hubiera apagado cualquier creencia de que él hubiera resucitado. ¿Qué piensas tú de eso, Marco? Pues se me hace difícil creer que fuera un engaño, ¿verdad? Porque si nosotros volteamos a ver nuestro calendario y vemos ahorita que estamos en el año 2020, algo marcó ese calendario a partir de un año cero. Entonces, ¿cómo poder creer que haya sido un engaño si nuestra vida misma, de todo el mundo, está marcada por un calendario de un evento que sucedió hace 2020 años? Entonces, es un engaño que no creo que nos hayan engañado a todo el mundo, ¿verdad? Así es. Algo que también quisiera apuntar en cuanto a esto que menciona nuestro hermano Marco, es que es algo de verdad porque está plasmado en la historia. Así es. O sea, y en los libros que no son religiosos. Los libros que no son religiosos está plasmada la historia de
de aquel Jesucristo que tuvo su nacimiento, tuvo su vida, pero también en esos escritos que son, los voy a llamar seculares, en esos escritos seculares plasmaron y está como historia secular, no como historia religiosa. Bíblica, y exacto. ya habla precisamente de ese tiempo, aunque hay algunas veces cuando se ven en algunos libros, en las enciclopedias que manejan en algunas universidades, manejan también que hubo un robo, lo manejan como teorías, ¿sí? Y manejan varias teorías en lo secular. Ahorita veremos lo que dice la palabra del Señor, pero en cuanto a lo secular, mencionan que hay dos posibilidades. Número uno, que se lo robaron. Número dos, que hubo una treta ahí para poder hacer negociaciones y poder hacer algo para ocultar el parecer cuerpo, que se había para ido. parecer sí que había resucitado. Resucitado. Pero todo esto está en lo secular. Así es. No es necesario ponerle un tinte religioso para aseverar que fue verdad y que está plasmado en la historia. Claro. Sí, una de las cosas primordiales en todo esto, como estábamos diciendo, es de que es muy notorio lo que pasa en la Escritura. Y cuando decimos muy notorio, es de que no debe de haber ninguna duda. Históricamente hablando, podremos decir que solamente una persona fuera de sus cabales o que estuviera loca, moriría por algo como el pretender que había una resurrección. Porque tenemos hechos dentro de la palabra de Dios que nos dice de que Jesucristo se le apareció primero a las mujeres, se le apareció a Pedro, se le apareció a 2 discípulos en el camino de Emaús, o que también tenemos cuenta dentro de la Escritura de que se le apareció a más de 500 personas, y todo en un lapso de tiempo corto. No estamos hablando después de años, no estamos hablando después de 10, 20, 30 años, inclusive que se le apareció también a Pablo. Si no se le hubiera aparecido a Pablo, o Saúl de Tarsos, como se llamaba antes de ser Pablo, él nunca hubiera sido un apóstol del Señor Jesucristo. Pero la pregunta para ti y para mí es, ¿por qué una persona como Pedro o los discípulos perdieran o tuvieran el riesgo de perder su vida? Que inclusive la perdieron, pero que perdieran su vida su familia, todos aquellos que arriesgaron su vida por llevar el Evangelio, ¿tú crees que ellos estarían en una forma lavados en el cerebro, vamos a decirlo así, o controlados por una fuerza extraña para decir que Él le había resucitado y dar sus vidas? ¿Tú lo harías? No sé si tú lo harías, pero creo que ninguno en esta mesa, o en ninguna parte del mundo, moriría por algo que no fuera cierto. Sí, efectivamente, doctor, como tú lo dices, simplemente podemos ver lo que dice Cornelio Tácito dentro de su historia. Dentro de su historia, platica que y nos da referencia del mismo emperador Nerón, ¿verdad? La primera generación de cristianos fue totalmente masacrada, especialmente después de la conflagración en Roma en el año 64 después de Cristo. El incendio que ordenó Nerón, que todo el mundo lo conocemos dentro de la historia, supuestamente fue para ganar espacio en la expansión de su palacio. O sea, ese incendio fue para expandir su palacio, ganar más terreno. Su reino. Su reino, sí, pero del cual, ¿a quién crees que culpó? A los cristianos. A los cristianos en Roma, exactamente, en un esfuerzo por justificarse. Como declaró este Cornelio Tácito dentro de lo que hizo el Imperio Romano, Nerón se aferró a esas culpas y a esa clase de personas tan odiadas por sus supuestas abominaciones, llamados cristianos, los veían como el populacho, les decían Christus, de quien el nombre tomó su origen. Sufrieron la pena capital durante el reinado de Tiberio también,
a manos de uno de sus procuradores. Poncio Pilato y una gran superstición malévola, confabulada, y en su momento lo que hicieron con los primeros cristianos, la primera generación de cristianos, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos lo que pudieran haber hecho para las torturas que le estaban aplicando, porque querían que confesaran que no fue cierto, que vieron a Jesucristo resucitado. Sí. E incluso ellos siempre se sostuvieron y murieron por ello. O sea, una persona que está viendo que está siendo torturada su familia, sus hijos, para que en su momento se retracte de lo que él vio, de esa verdad de lo que él vio. Ellos jamás se retractaron, a pesar de que les costó la vida a sus hijos, a sus niños, a sus esposas y a ellos mismos, porque no podrían traicionar a esa verdad que ellos vieron con sus ojos y la palparon vívidamente. Entonces, de ellos tenemos que aprender mucho los cristianos hoy en día, ¿verdad? Exacto. Así es. Mira, es muy intenso todo esto. Okay, podríamos leerte una infinidad de escrituras que testifican acerca de su resurrección. Pero todos ustedes, los que tuviesen duda o sean escépticos en creer en eso, nos dirían, pero las escrituras fueron escritas por hombres, pudieran haber escrito lo que quisieran. Pero lo que queremos en este programa es de que tomes en consideración los puntos medulares de lo que significa su resurrección. Uno de los puntos número 1, te voy a leer una escritura, dentro de la palabra de Dios, que dice lo siguiente: sin la resurrección, todavía estamos en nuestros pecados. Sin la resurrección, los que han muerto en Cristo perecieron. Sin la resurrección, no hay esperanza para el cristiano. ¿Sí? Eso es una cosa que es esencial. Déjame ponerlo así. Dentro del judaísmo, en la historia y dentro de los usos y costumbres en el tiempo de Jesucristo, la mujer no tenía voz y voto. Ahora quiero que tú expliques las cosas que te vamos a estar diciendo. ¿Por qué, si Dios quisiera demostrar la resurrección de Jesucristo, por qué usó mujeres para que fuesen las primeras en ir a esta tumba y encontrarla vacía? ¿Sí? Si la mujer en sí no tenía voz y voto, ¿por qué creerles a ellas? ¿Por qué usaría Dios esas mujeres para anunciar la resucitación de Jesucristo? Una. 2. ¿Por qué 500 y más? Aquí nos informa que no solamente 500, pero era una multitud de gente que lo vio resucitado. Inclusive cuando Pedro habla y cuando Pablo les escribe a los Corintios, él se hace referencia a esa resurrección. Y no estamos hablando de 20 años, no estamos hablando de 30 años, estamos hablando de escasamente entre 6, 7, 8 años después de su resurrección, que Pablo inclusive dice que había todavía testigos oculares de esa resurrección. ¿Cómo puede ser eso? Son puntos que tú y yo tenemos que tomar en consideración, aun si no crees en la palabra de Dios. ¿Por qué los tiempos fueron marcados tan drásticamente? Cuando digo marcados tan drásticamente, es como estaba diciendo Marcos, ¿no? El cambio de calendario. Lo fija precisamente en una muerte y en una resurrección. Si es un mito, ¿cómo es posible que ahorita estuviéramos viviendo dentro del 2021, cuando sería en realidad una fecha totalmente distinta? ¿Por qué se ha respetado hasta hoy día? ¿Sí? No es fácil hablar de esto. No es fácil hablar de los momentos que están escritos en libros no bíblicos, de historiadores no creyentes,
que testifican, ¿ok?, de esta resurrección. No sé qué opinen ustedes Y fíjate, en ese doctor, respecto. voy a agregar un poquito más para nuestras mujeres. Simple y sencillamente, fue dentro de la cultura del judaísmo de aquel tiempo, como en la romana, hay que hacer énfasis en eso, las mujeres eran severamente discriminadas. Su testimonio era considerado como insustancial, o sea, no valía. También era inadmisible, o sea, como una mujer va a servir de testigo si no tenía credibilidad. Entonces, dado este hecho, es muy poco probable que cualquier forjador de algún engaño, ¿sí?, en Judea del primer siglo, hubiera elegido mujeres, ¿sí?, para ser sus principales testigos, porque fueron sus principales testigos las mujeres con nuestro Señor Jesucristo. Incluso tuvo fieles servidoras, que también en aquel tiempo era tremendamente señalado que una mujer hablara con un varón. Sí, entonces Exacto. el Señor nos eligió de una forma especial, mujeres. Hay que sentirnos orgullosas de eso. Porque los años pasan, mas el alma permanece joven. Un programa para ti que has caminado a lo largo de los años y has ganado la experiencia de una vida llena en plenitud. Historias, experiencias, vivencias y emociones. Los años dorados. Por CCBM Broadcasting. Más que teología, el camino a Jesucristo. Historia. Israel. Biblia. Para comprenderlos, CCBM Broadcasting te invita a conocerlos. Hoy en la historia. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en guerra, edificando hombres de verdad. Y así. Pero hablando de todo eso, como te digo una vez más, son puntos medulares que tú y yo debemos de pensar. Una vez más, ¿por qué mujeres? ¿Por qué no solamente hombres? Así es. ¿Por qué no el mostrar otros milagros o otras cosas? Históricamente hablando, estamos diciendo que fue creciendo de una manera exponencial el cristianismo. Inclusive, como que estaba diciendo Blanquita, de que los judíos y los romanos acusaban a los cristianos de todo lo que pasaba a su alrededor. Si el Nilo se quedaba sin agua, la culpa de los cristianos. ¿Sí? Si el Tíbet no corría los ríos por el Tíbet, eran los cristianos. Siempre se les dio algo o una falta. Inclusive este mismo emperador que tú estabas diciendo, Blanquita, que mandó a aniquilar a todos los cristianos, cuando regresaron sus tropas una vez más al castillo, a su presencia, les preguntó, él dice, ¿por qué no pueden aniquilarlos? ¿Por qué no pueden acabar con ellos? Y la respuesta de esos soldados, históricamente hablando, es que entre más nosotros vamos en contra de ellos, y los asesinamos, más salen. Es como que asesinamos a uno y 3 más llegan. Sí, y asesinamos a otro y 4 más llegan. ¿Por qué? Porque todos tenían esa convicción de que Jesucristo había verdaderamente resucitado. Sí, la Escritura nos dice lo siguiente en 1 de Corintios, algo que tú estabas leyendo al principio, en el capítulo 15, si vamos al versículo 12, dice lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe
de ustedes. Para este tiempo estamos hablando de que ya había iglesia en Corintios, en Efesios, en Filistia, en muchas regiones dentro y alrededor de Jerusalén. ¿Cómo es posible que todo eso hubiera crecido y siguiera creciendo si no había una resurrección? Aunque en el versículo 15 dice, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado? Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Y dice el 18, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos, aunque no va a haber una resurrección. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es lo que estaba escribiendo Pablo a la iglesia de Corintios. Lo mismo que te diríamos a ti, o que nos diría a nosotros. Si no hubiese resucitado Él, ¿tú crees que se hubiera hecho una Biblia? ¿Tú crees que estuviéramos aquí hablando de Él? ¿Tú crees que hubiera un atardecer, un amanecer, un anochecer? Así es. ¿Sí? Simplemente una Navidad. Imagínate, sin un Cristo resucitado, es una cosa mundial, que los que creen y no creen celebran. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos podemos explicar eso? Y No fíjate, sé si doctor, tienen alguna... buena pregunta la que haces, pero antes de que la contesten, hermanos, quiero decirte que hay otra versión que dicen que cómo pueden explicar, porque según otras personas, otros historiadores, dicen, incrédulos, ¿verdad? Dicen que Jesucristo mismo fue el que simuló su muerte, ¿sí? Y que más tarde escapó de la tumba. Entonces, eso viene a caerse esa hipótesis, ¿verdad? Porque claramente es absurdo. De acuerdo al testimonio de testigos oculares, Cristo fue golpeado, torturado, azotado, atravesado con una lanza, sufrió heridas internas, pérdida masiva de sangre, asfixia y su corazón fue traspasado con esa lanza. Entonces, no existe razón alguna para que se crea esa versión, ¿verdad? De que Jesucristo provocó y se escondió aparentemente, ¿no? Y Él provocó toda esta historia. No existe, ¿por qué? Porque cualquier hombre en su caso no hubiera podido sobrevivir a ese suplicio, su muerte, permanecer en una tumba por 3 noches, 3 días, ¿verdad? Sin atención médica, sin comida, sin agua, quitar una enorme y pesada piedra que pesaba toneladas, estaba sellada, su tumba y pues sobre todo escapar sin ser detectado. Sí, entonces esa versión también se desploma con esta versión, ¿verdad? Cuando escuchamos esto que menciona nuestra hermana Blanca, al momento de que Jesús hubiera simulado su resurrección. O su muerte. O su muerte. Su muerte, hubo, como dice, testigos oculares cuando estaba en la cruz. Así es. Y dictaminaron que estaba muerto. Número 2, fue azotado. Y cada una de las cosas que mencionó nuestra hermana Blanca, cómo una persona pudiera simular todo eso y después aparecérsele a alguien y no ver ninguno de esos Rasgos, estragos en su cuerpo. Lo que sí manifestó, lo que sí mostró, y lo menciona en la Escritura, es cuando se presentó, estando la puerta cerrada, estaban los apóstoles, los discípulos allí esperando, porque les dijo el Señor que no se fueran de allí, y se presentó delante de ellos, y hubo uno de los discípulos que no creía. Tomás. ¿Sí? Y entonces lo único que mostró fue sus manos. Y luego que dijo, mete tu ¿qué?
tu dedo. Eso fue lo único. Una persona que fue torturada a tal grado no pudo haber estado enfrente de personas en 2 días, Exacto. en 3 días, mucho menos. Claro. Y menciono esto ¿por qué? Porque al ver a esa persona que simuló, que hubiera simulado, ¿cómo lo hubieran encontrado? Si hubiera simulado su muerte, entonces que no hubiera muerto, entonces lo hubieran encontrado casi muerto. Sí, exacto. En lugar de estar con él y gozándose con él, porque la Escritura menciona que quedaron asombrados y en ese momento Tomás creyó en él, ¿sí? De ahí viene uno de los argumentos que también podemos usar para hablar sobre la resurrección. El cambio que hizo el Señor y la profunda fe que los discípulos, que los apóstoles discípulos tuvieron en él, tanto como para dar su vida por haber creído en ese Salvador. Tenían la certeza y la esperanza de que aquello que él les había dicho que iba a ser levantado, que iba a ser resucitado, estaba su convicción, lo vieron, hubo testimonio, fueron testigos, más de 500 lo mencionaba, doctor, y hubo transformación en ellos, en las personas. También creo que una de las evidencias de la resurrección es la transformación de las personas que han creído en el Cristo, pero no solamente muerto en la cruz, sino resucitado, porque hay quienes todavía lo tienen crucificado ahí. Claro. Y entonces el que transforma, el que da vida, el que da esperanza, el que da todo aquello que dice la palabra del Señor, es aquel que ha resucitado de la tumba y que ahora puede hacer ese cambio en personas del perfil del apóstol Pablo, que antes de ser un fiel servidor del Señor Jesucristo era un perseguidor de los cristianos, era un perseguidor de la iglesia, era uno que tomaba a la gente que había creído en Cristo Jesús y la asesinaba. Lo llevaba ante los tribunales para que los condenaran y hacía un desastre. Esos testimonios creo que tenemos que añadirlos como pruebas fehacientes de que Cristo Jesús resucitó. Y es un argumento más. Ahora, en este tiempo, podemos hablar que hay gente que da testimonio, que ha creído en Cristo Jesús, pero que también ha sido transformado en su vida porque creyó en esa resurrección. Sí, fíjate que agregando algo, eso que dices, hermano, es muy importante en este tiempo, sí, que estamos viviendo pandemia, que estamos viviendo, el mundo nos cambió a todos, Sí, sí, así nuestras costumbres, nuestros usos y costumbres, vamos a llamarles así, y debemos de reflexionar que hay un Dios grande, que hay ese Hijo hermoso que el Señor nos dio para darnos misericordia, gracia, bondad en Él, y sobre todo la salvación a través de esa resurrección que estamos Así es. hablando, ¿sí? Pero es importantísimo hablarle sobre todo también a los jóvenes, a todas esas personas incrédulas que existe el Señor, que hay algo más allá después de esta vida en Él, cuando le entregas tu vida a Él, en esta vida, en vida, que te arrepientes genuinamente de tus pecados, que quieres cambiar de lo que estés haciendo o como seas, ¿sí? Y que en su momento creas en esa resurrección, que es también algo que te va a dar ese cambio como testimonio de vida en ti y que te va a dar vida eterna el día que partas de este mundo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos una generación de incredulidad, doctor. Una generación muy cibernética, todo consultan en Google, todo se van sobre todo lo que es el área de computadoras o lo que dicen otras personas, otros historiadores. Incluso hay muchas desviaciones del Evangelio. Así es. Entonces, muchas doctrinas que han confundido a las personas. Pero yo creo que es tan elemental. El Señor es tan lindo que nos ha puesto algo que es tan importante, que es conocer, escudriñar su palabra, conocerlo a Él. Primero conocerle y enamorarse de Él. Así es. ¿Sí? Para que puedas tú tener esa Experimentar. sed de leer ese libro, sí, que se llama Biblia, para poder ser un hijo de Él. Yo Como- los invito. Comentabas ahorita y tienes toda la razón, estamos viviendo bajo una generación con mucha información.
demasiada información. Pero creímos los humanos que al tener tanta información íbamos a tener la capacidad de poder tomar las decisiones más correctas, pero estamos en un tiempo en que verdaderamente esa información nos está confundiendo más porque es demasiada. Entonces, y como bien decías, ¿por qué no volvemos a lo que no ha cambiado? Sí. ¿Por qué no volvemos a lo que no hay cambio en él? Y que va a permanecer. No hay luz de variación en él. Así es. Exacto. Pero fíjate que todo lo que están diciendo es muy congruente. Pero yo diría al contrario de decir, no minimizar la información que tenemos o tenemos demasiada información, es simple y sencillamente de que no queremos dejar ir nuestras costumbres, Eso es nuestra zona de confort. Correcto. así. Tenemos que pensar esto, como te digo, podríamos leer una infinidad de escrituras, sí, pero después de todo tú nos dirías, que pues la escribió el hombre. Claro que yo argumentaría, que Dios mismo dice que puede acabarse todo, pero su escritura nunca va a regresar vacía. ¿Sí? ¿Y por qué no va a regresar vacía? Porque tiene todas las pruebas de ser verdadera. Pero hablando de eso, una vez más te digo, ¿quién moriría por algo falso? Por algo falso. Sí. Eso es lo único que ha cambiado los tiempos. No nada más el que esté escrito. Una vez más, tu calendario greco-romano hoy día, fue constituido por una muerte y una resurrección. Exacto. No solamente por una muerte. Así es. ¿Sí? Una. Dos, la creencia judía e inclusive la forma en la que se ve la mujer judía hoy día cambió gracias a eso. Jesús nos ¿Y por qué? Tomar la dignificación de Jesucristo hacia la mujer como una cosa verdadera, cuando no se necesitaría hacer. Sí, Cristo venció la muerte porque estaba libre de pecado. Dice, la maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, causada por nuestros pecados, por el pecado de Adán y Eva, fue claramente establecida. Ciertamente morirás, dice Génesis 2:17. Desde entonces hemos visto la verdad de Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo fue sin pecado, por eso podía resucitar. Primera de Pedro 2:22 dice, por lo tanto la muerte no tenía poder sobre él. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario para nuestro pecado, y dada su perfección sin pecado, siguió lógicamente su resurrección. Dice, pongamos mi vida, dijo Jesús, pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Eso fue una declaración de Jesucristo, en la que él mismo, profesó, su resurrección. Así es. Sí. Pero dando de que haya profetizado su resurrección, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Te voy a decir algo, no hay religión alguna en el mundo hoy día, que pueda profesar una resurrección de alguno de sus miembros. Ninguna, finito. Sí. Pero sí hay una que no es religión, pero es una relación de un Dios soberano que no solamente profesa una resurrección, pero que afirma una resurrección. Sí. Y como te digo, hay infinidad de cosas que son, ¿cómo te diré? Seculares, si tú las quieres llamar así, que apuntan exactamente a su resurrección y a su victoria. No hay cómo apagarlo. Cuando tú dices, es tan fácil como decirle a una persona o al mundo o a ti mismo, localízame el cuerpo. ¿Sí? Muéstralo. Es lo único que tienes que hacer. Muestra ese cuerpo. Y fíjate algo muy interesante, doctor, que creo que van a estar de acuerdo conmigo. Es importantísimo romper esas tradiciones religiosas,
¿sí? Porque estamos hablando de, por decir algo, nos enseñaron que era la tradición de la Semana Santa, la muerte, la resurrección, y luego el día de la coneja, que no sé qué tiene que ver la coneja aquí, ¿verdad? Sí, pero fue la tradición y las costumbres del mundo, ¿no? Pero realmente esto sirve de análisis, que es la muerte y resurrección del Señor, tan importante que no la podamos ver de esa manera religiosa, simple y sencillamente es la que nos dio vida eterna después de que partamos de este mundo. Fíjate qué maravilloso. Y no podemos tampoco minimizarla con alguna de esas cosas que la coneja, cosas así. No, No, por y deja supuesto. eso, men. Todas las teorías que se puedan inventar y que puedas crear hoy día, ok, dentro de todos los modulares computacionales que hay, no hay ninguno, ok, que pueda darte un razonamiento coherente de que no hubiera resurrección. No lo hay. Sí. Así es. I mean, eso es una cosa inédita que pasó, okay, que no hay forma de ocultar. Por eso te preguntamos, te decimos a ti mismo, okay, ¿cómo demostrarías tú? ¿Cómo borrarías toda la historia acerca del hombre más controversial de todos los siglos? Sí. Y cuando digo de todos los siglos, okay, es porque siglo tras siglo, año tras año, ha habido una controversia acerca del hombre Jesucristo. Así es. Sí. Pero te voy a decir algo, Él mismo lo dijo, y no queremos darte escritura sobre escritura. Sí, dijo, nada prevalecerá en contra de mi iglesia o en contra de su asamblea. Hasta hoy día no ha habido nadie que haya podido exterminar lo que todo el mundo quiere exterminar. Cristianidad, Jesucristo, su gente, no lo ha habido. ¿Qué es lo que ustedes pueden pensar Quisiera de esto? yo, sí, hablar sobre lo que podemos pensar sobre lo secular, ciertamente, pero quisiera nada más leer algunos pasajes, bueno, no leerlos, dar nada más las puras citas, para que después nuestras personas que están viéndonos pudieran checar ellos. No voy a leer esto, pero la Escritura, la palabra de Dios tiene infinidad de escrituras de palabra que hablan sobre la resurrección y sobre la ratificación de la resurrección. Nada más leo los las citas, Mateo 28, del 1 al 20, Marcos 16, del 1 al 20, Lucas 24, del 1 al 53, Juan 20, del 21 al 25, y Corintios, primero a los Corintios, capítulo 15, todo el capítulo habla sobre la necesidad de la resurrección, sobre la verdad de la resurrección, sobre el fundamento de la resurrección, y al final, versículo 58, capítulo 15 de primero a los Corintios dice, así que hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después de toda la explicación que da sobre la resurrección, el apóstol Pablo termina, yo lo veo así como una rúbrica. Hay que estar constantes, siguiendo, creyendo en eso que estaba hablando anteriormente, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Así es. Y tenemos que estar pensando en esa recomendación que nos da el apóstol Pablo. Algo que también quisiera mencionar así de una manera breve, es cuando desarrolla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 sobre la muerte, va a hablar así sobre la muerte y se va a inmortal, ¿sí? De la muerte y a lo inmortal, de lo que no vivía a lo que vive. Así es. Y sabe que ahí estaba basado precisamente la inmortalidad. Capítulo 15, versículo 42 habla sobre la inmortalidad. Y yo veo muchas teorías hoy en tiempo que buscan la inmortalidad o la eternidad
o la fuente de la juventud. eterna juventud, y que las gotitas que te van a hacer vivir mucho más aquí, de todas maneras te vas a morir. Dios tiene tu tiempo. Dios tiene el tiempo. Así que lo que nos garantiza la inmortalidad es lo que menciona aquí en Corintios 15, versículo 42. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. O sea, en algo que no es corruptible, ¿sí? Entonces de ahí viene también lo espiritual. Versículo 44. Se siembra el cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esto quiere decir que vamos a vivir con el Señor, pero no de una manera así como estamos. Física. Sino va a ser de una manera espiritual. ¿Sí? Resucitada, transformada, algo glorioso, algo eterno. ¿Sí? Te voy a decir una cosa, ¿ok? No por decir algo más, pero la palabra nos dice, ¿ok?, que vamos a tener un cuerpo. Sí. Y que nos vamos a reconocer unos a otros, ¿ok? Porque eso es, así que con este cuerpo vas a estar, ¿ok? Pero Mejorado. transformado. Transformado y mejorado. Exactamente. ¿Ok? Pero lo importante aquí es decir lo siguiente. La victoria de Cristo sobre la muerte tiene consecuencias eternas para todos nosotros. Así es. La buena noticia, el Evangelio, radica en la victoria de Cristo sobre la muerte. Sin la resurrección no hay Evangelio, no hay iglesia, Así es. no hay un tú y yo en estos momentos. En la realidad, no hay ninguna esperanza para nosotros si no hubiese resurrección. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados, nos dice la palabra del Señor. Dice, no obstante, Cristo ha resucitado. Y como vencedores con Él, los cristianos han pasado de muerte a vida. Cristo quitó la muerte y sacó la luz, la vida, y la inmortalidad por el Evangelio. Te voy a decir algo, no hay hombre en esta tierra que haya muerto o que haya dado su vida por algo que no sea cierto. Sí. La resurrección de Jesucristo es importante y hay muchas razones por las cuales es importante. Sí. No estarías tú ahí, sentado en tu casa. No tendrías trabajo. No tendrías una familia. No tendrías hijos. ¿Ok? No serías tú, simplemente por eso. Sí, si no hubiera una resurrección. Y tú puedes decir, no, pues las cosas hubieran seguido y seguirían como ahorita y todos vivirían. Te voy a decir algo. Sin una resurrección, no hay razón para una existencia. Es a lo que iba el mundo en esos momentos. Cristo cambió la historia de una forma radical. Y yo te invito a que puedas leer todos los textos y todas las interpretaciones que pueda haber acerca de que se fue o no fue resucitado. Pero ninguna de ellas, te va a decir a ti y te va a convencer de que es verdad que no haya resucitado. Sin embargo, todo indica y profesa y acierta de que Cristo es la resurrección y la vida. Si no hay nada, una vez más, que podamos decir acerca de que Él no resucitó, pero hay todo que podemos decir acerca de que Él resucitó. No calendario, no iglesia, no vida en libertad, no esperanza para un futuro. No habría Biblia. No habría palabra de Dios, no habría evangelios, sí. No habría tú o yo en nuestros instantes, no habría este programa, no habría una iglesia en que refugiarse. Por eso es tan importante creer, sí,
y afirmar su resurrección. Porque solo así vas a encontrar paz. No en lo que te diga un pastor, o lo que te diga un padre, o un sacerdote judío, o un rabino, sino en lo que es un hecho, una resurrección. Amén. No Así sé es. qué es lo que puedan pensar ustedes de eso. Dentro nada más porque ya se está acabando el tiempo, dentro de lo que yo pudiera por último comentar, es que también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vivió aquí en la tierra, había grupos radicales que creían en la resurrección y grupos radicales que no creían en la resurrección. Los fariseos y los saduceos, a mencionar. Pero hoy en este tiempo también hay gente que cree y no cree. Lo que yo recomiendo, y me quedo con esto, es que lo que el apóstol Pablo recomienda, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Así es. Y vamos a estar viendo acerca de la Biblia y la factibilidad de que es real en nuestro próximo programa. Y cerramos esta serie, acerca de salvación. Y no sé, creo que todos estamos convencidos de que Jesucristo ha resucitado. Amén. Amén. Y todos decimos, Dios los bendiga a Bye. Dios todos. los bendiga. Hasta luego. Y Bye gracias. bye. Dios les Bye. bendiga.